Claro que sí, Pepe, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Bueno, como tú señalabas, el 2020 fue un año de una contracción económica muy significativa, pero también de otras presiones y otros retos. El tipo de cambio en marzo del año pasado llegó a rebasar 25 pesos por dólar. Y lo último que necesita la economía es que, además del choque de la pandemia y la contracción económica que ha traído consigo, tengamos un periodo de volatilidad financiera y de inestabilidad. Así que el Banco de México, como tú apuntabas, con su mandato de tener una inflación baja y estable, ha tratado, tanto con las acciones de política monetaria como con algunas otras que hemos adoptado en el año pasado, contribuir a que los mercados financieros se ajusten de manera ordenada. Hemos visto un comportamiento más favorable del tipo de cambio, especialmente en los últimos meses, y también ser atentos a el comportamiento de la inflación en la medida en la que ella permita una reducción en los costos de financiamiento. Es precisamente lo que el día de hoy la Junta de Gobierno decidió de manera unánime, reducir en 25 puntos base la tasa de interés. Y esto sentimos que esta estrategia que ha adoptado el Banco Central ha contribuido a que este ajuste a este choque tan significativo sea ordenado y que también pues contribuya a que una recuperación económica se pueda presentar lo antes posible. Es decir, hay que fortalecer los fundamentos macroeconómicos, ¿no? Y adoptar acciones necesarias, y esta es una de ellas. Así es, son tres pilares de la estrategia macroeconómica que se necesitan: una inflación baja y estable, finanzas públicas sanas y un sistema financiero sólido y capaz de resistir choques. Y en ese sentido, estos tres elementos contribuyen, si bien no por sí solos no evitan la contracción económica tan significativa que vimos el año pasado, pero sí contribuyen a mantener pues condiciones más propicias para una recuperación lo más pronto posible. Lo que tú decías, ¿no? Abaratan el precio del dinero, fomentan entonces, ¿qué? El crédito, la actividad empresarial, el consumo. Sí, definitivamente, todos los que mencionaste, tanto los hogares como las empresas que tienen costos de financiamiento, ya sea hipotecarios, al consumo, tarjetas o créditos personales, y las empresas para capital de trabajo o inversión, pues el costo de este financiamiento se reduce en consecuencia a ir reduciendo este costo del crédito en la economía. Ahora, tiene que ser una reducción con cautela, porque si esto propicia una reacción adversa en los mercados financieros, pues podemos tener un periodo de inestabilidad, y ahí es donde radica el reto que hemos estado enfrentando. Alejandro, quiero preguntarte lo que resultó o cómo se planeó esta estrategia para que, de consenso con el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, de consenso con el Banco de México, donde tú eres el gobernador, con la banca comercial, con la intervención también de la Banca del Bienestar, se llega a un acuerdo de diseñar una estrategia para proteger la base social de la idea que pretendía manejar la reforma a la ley del Banco de México para proteger a los migrantes, pero al mismo tiempo estaba de alguna manera activando una bomba, un bombazo a la autonomía del Banco de México, poniéndolo en riesgo en términos de que se corre el riesgo de pensar que el Banco de México, si se aprobaba esta ley que propuso Morena, se convertiría cabría el riesgo, pues, de que el Banco de México se convierta en un lavadinero de dólares de dudosa procedencia, etcétera. ¿Cómo fue esta estrategia? Y si de alguna manera esto significa, es doble pregunta, la desactivación de una bomba contra el Banco de México. El Banco de México y las autoridades financieras hemos venido acompañando este proceso de reflexión que empezó en el Senado de la República y después se turnó a la Cámara de Diputados. De hecho, el lunes de la semana anterior y martes participamos en las mesas de Parlamento abierto, etcétera. Coincidimos con la necesidad de mejorar y reforzar el mercado de dólares en efectivo, y también de mejorar y reforzar la atención a nuestros paisanos migrantes, especialmente cuando regresan a nuestro país a visitar a sus familiares, para que puedan tener oportunidades de canje oportunas y en buenas condiciones. En esa parte del diagnóstico y del objetivo había una plena coincidencia. Si bien en cuanto a los mecanismos de solución, como tú apuntabas, pensábamos que había
una ruta más conveniente. Y precisamente en esa reflexión, las autoridades financieras, incluyendo al Banco Central, el lunes de esta semana, anunciamos con un objetivo, yo diría, propositivo, tratar de avanzar ya algunas soluciones operativas que acercaran a la solución del problema de fondo, que como señalo tiene dos grandes vertientes: un mejor acompañamiento a los migrantes en su internación y también a los que reciben dólares porque proveen servicios al turismo, que también puedan tener mejores y más a tiempo oportunidades de canje, y también reforzar todo dentro de un perímetro de estricto cumplimiento a las medidas anti-lavado de dinero y que promueven la estabilidad y la confianza en el sistema financiero. Así que la respuesta y la acción que tomamos, tratamos de ser propositivos y también siempre muy respetuosos del legislativo. Claro, el legislativo es el que tiene la última palabra. Sin embargo, de alguna manera se está leyendo la idea de que hay una posición dentro del gobierno para tratar de no afectar pues directamente este tema tan comentado de la autonomía, referente a la autonomía del Banco de México, al no involucrarlo en estos temas. Yo creo que eran los dos elementos clave que el banco apuntaba. El evitar forzar y obligar al Banco Central a realizar operaciones de compra de este tipo de divisas, y también evitar pues el riesgo que implica el tener la posesión de ese tipo de activo. Así que precisamente con ese objetivo, como tú apuntas, se buscó crear una solución integral al problema. Nosotros decimos que es un circuito de dólares en efectivo. El circuito o la parte de integración de cuando llegan esos dólares al país, cuando se ingresan al país, y la parte de egreso o cuando se exportan de regreso al país de origen. Y tenemos que reforzar todo el circuito, y sentimos que las acciones que se anunciaron el lunes precisamente abocan de manera integral a atender el problema. Pues ojalá sea escuchada esta estrategia, esta iniciativa en el legislativo, aunque hay algunos que opinan, como por ejemplo Alejandro Armenta, el senador de Morena, dice que este programa no es una propuesta viable, que no está atendiendo seriamente el problema, Alejandro. Bueno, nosotros, como te comento, somos muy respetuosos del Poder Legislativo y entendemos todas las facultades que ellos tienen. Nosotros sentimos, y lo hemos expresado en todos los foros que hemos tenido oportunidad, tanto en el Senado y más recientemente en el Parlamento Abierto, de expresar las desventajas de algunos de los caminos que se han planteado, y sobre todo apuntar a estas alternativas operativas de solución que sentimos que son las que avanzan de manera decidida en mejorar el entorno que enfrentan nuestros migrantes. Alejandro, ¿por qué dijiste ayer que el reto es convertir especialmente a los migrantes en clientes de la banca y no en usuarios de la banca? Bueno, a lo mejor aquí es un tecnicismo para los bancos. Cuando uno es un cliente de un banco, significa que uno ya tiene abierta una cuenta y que ya lo conocen y puede tener umbrales de transacción más amplios. Cuando uno no tiene una cuenta en un banco y entra a cualquiera de las sucursales, lo tratan como un usuario. Entonces, digamos que siempre se trata mejor al cliente porque ya se conoce, ya se perfila quién es, ya se identificó, se conoce que es un migrante, se conoce que tiene actividades lícitas. Y cuando es un usuario en el cual no tiene una relación previa con una institución de crédito, pues el tipo de operaciones que se le pueden ofrecer son más limitadas. En ese sentido, el reto es bancarizar, o usando esa palabra, es hacer usuarios, hacer no usuarios, sino clientes de la banca mexicana a todos los migrantes. Que sean clientes significa que van a tener acceso a mejores servicios y más amplios y con mejores condiciones. Ahí los va a apoyar el Banco del Bienestar. Y en ese sentido, bueno, pues se trata pues de darle un mejor trato, cumplir con esa ideología social del gobierno de la Cuarta Transformación en apoyo a los migrantes, pero no afectar directamente al Banco de México, y además hacer compromiso con la banca comercial para pagarles mejor el tipo de cambio. Sí, definitivamente una de las acciones era no solo
identificar al migrante y darle un trato ágil para una apertura de cuentas remota, sino también que pueda tener acceso a mejores tipos de cambio, y precisamente esto se va a alcanzar en la medida en la que se puedan dar, por así decirlo, de alta como clientes con la banca y se les pueda dar un trato más cercano. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.